avanzando junto a ustedes cuando son las 10 de la mañana con 35 minutos, porque les contábamos que mañana, 13 de julio, se conmemora el Día Mundial del Sarcoma, eso en términos de patologías, ¿cierto? Asociadas también algunas a la piel, por eso hablamos con nuestro dermatólogo, pero ojo que no es lo único que se va a conmemorar mañana. Mañana también, 13 de julio, es el Día de la Hiperactividad. ¿Qué es lo que ocurre con los diagnósticos en nuestro país con respecto al trastorno de déficit atencional e hiperactividad, conocido como el TDAH? Se lo preguntamos a la psicóloga académica también de la UDLA, Ivonne Maldonado, está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué lindo poder hacer un análisis hoy día de cómo estamos en este presente, a propósito de lo que va a pasar mañana con esta conmemoración, y lo que pasaba antes, donde básicamente era como coloquialmente conocido el niño Ritalin o la niña Ritalin, que era tan habitual. Sí. Que los consumieran. Y hoy día es tan distinto cómo se ve también esa realidad. Espero que sea así, ¿o no? Bueno, la verdad es que para las personas que están en la casa, un poquito explicarles antes de contestarte tu pregunta, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el TDAH, es un trastorno que la verdad es que hoy en día es posible de diagnosticar más que hace 20, 30 años atrás. Nuestras generaciones éramos efectivamente rotulados como el niño, la niña problema, el desordenado del curso, el que no para, pero hoy en día sabemos que es un trastorno crónico del neurodesarrollo. Bien, al ser un trastorno crónico del neurodesarrollo, esto tiene bastantes implicancias a nivel neurológicas también, y cada vez somos más conscientes, tanto los padres como los profesores, de que no es una voluntad o una intención del niño o de la niña a portarse mal, ¿sí? Sino que más bien es un trastorno y un déficit que tienen las redes neuronales por ahí en la corteza prefrontal, que hacen que este sistema que debería funcionar como reloj no funcione, y que de pronto no hay una activación tan potente de ciertos neurotransmisores, por lo tanto ahí viene la inatención o la falta de atención, y otra vez hay una hiperestimulación de estas redes neuronales y eso provoca la hiperactividad, ¿ya? Entonces, por ahí también desmitificar que ese niño se quiere portar mal, no quiere poner atención en el colegio, la verdad es que no es así. Ahora, con respecto al trastorno, porque el nombre es bien completo, ¿no? Trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Pero mañana se habla de la hiperactividad. ¿Cuál es la característica principal de este componente del trastorno? Su nombre lo dice, pero sería bueno también explicarlo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque, como tú dices, muchas veces se tiende a confundir una actitud propia de un niño con hiperactividad. Así es. Los niños son activos porque son niños. Entonces, ¿cómo determinar cuando un niño es hiperactivo? La hiperactividad tiene un componente conductual. Tú lo puedes observar cuando hay movimiento constante y permanente, y cuando es un problema, cuando es un trastorno propiamente tal, implica que trae problemas para la adaptación de ese niño en distintos contextos, ¿ya? De pronto hay colegios, establecimientos educacionales que tienen una cultura bastante rígida también con respecto a la conducta, ¿bien? Y ahí suele ocurrir que los profesores diagnostican este trastorno de hiperactividad, y la verdad es que asustan bastante a los papás, ¿ya? Ahí la sugerencia es que si el profesor, la psicopedagoga, está diagnosticando esto, ojo, porque no son especialistas en el área, ¿ya? Solo los psiquiatras y los psicólogos clínicos podrían hacer un diagnóstico diferencial más certero, ¿ya? Porque efectivamente se puede confundir con un niño que explora el ambiente, y el ser niños, parte del desarrollo tiene que ver con explorar, con moverse. Y ahí te pregunto, porque, claro, eres muy distinto hace 20, 30 años atrás, y de ahí para atrás, si se quiere, cómo se veía este tipo de diagnóstico, si se conocía o no se conocía. Pero también nuestra sociedad en general ha ido cambiando producto de las nuevas tecnologías. Pasamos de ser de los consumidores a ser prosumidores, que en el fondo es la mezcla entre productor y consumidor de contenido. Por ende, las salas de clases están representando a esas nuevas generaciones. Y antiguamente era el consumir lo que el profesor te hablaba, y teníamos que estar sentados muy correctamente mirando al profesor y no volaba una mosca. Eso también llevó a que muchos profesores incluso pidieran este medicamento para poder tenerlos ahí sentaditos. ¿Cómo ha cambiado eso también en la sala de clase?
Bueno, el medicamento más famoso que se utiliza es el Ritalin, que es un derivado de las anfetaminas y que es un medicamento muy bueno cuando el diagnóstico implica efectivamente un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Cuando se sobremedica, tenemos esos niños que les llamamos como niños zombies dentro del aula, niños que se dan cuenta de esto y no quieren tomar el medicamento. Ojo, ahí hay una dosis que no está adecuada, porque si la dosis es adecuada, créeme que va a ayudar un montón a ese niño o esa niña para sentirse más adaptativo, más funcional, para que no lo reten todo el día en el colegio o en la casa. Y créeme que si ese niño sigue creciendo, no utiliza el medicamento, y en la adolescencia muchos de ellos generan también ciertos tipos de adicciones, ¿ya? Entonces el medicamento no hay que satanizarlo, ¿sí? Pero sí tiene que ser indicado por un especialista, un médico psiquiatra. Pero ha cambiado. Súper importante, perdón, pero es que es fundamental lo que dijiste con respecto de qué pasa con un niño que tiene este trastorno, que efectivamente lo tiene y no se medica. Porque también está esta noción de algunas familias de oponerse a la medicación por esto también que ha pasado que tú dices, no, la satanización del medicamento, o sea, el estigma, la caricatura, hablar del niño Ritalin me parece súper nocivo, porque en el fondo cuando hay un trastorno de por medio, en salud mental la medicación es necesaria, es efectiva y hace un cambio del cielo a la tierra. Sí, por eso te pregunto, ¿se ha cambiado esta percepción en el colegio? De darlo, porque de verdad lo daban por darlo, simplemente por tenerlo sentado. O sea, tenga o no tenga el diagnóstico, dele Ritalin, por favor. Petición incluso de los directores a la familia. Y claro, en esa época eran muy pocos los que cuestionaban obviamente lo que decía el profesor o el director. Hoy cambiaron los profesores ya en la forma de enseñar, como te decía yo, de pasar de ser el niño que me consume el contenido al que también lo genera y también lo consume en la clase. Sí, los profesores están mucho más abiertos a entender los procesos de neurodesarrollo. Ya en Chile hemos avanzado muchísimo en eso y efectivamente los docentes hoy en día pueden llegar a sugerir, pero pueden sugerir que sea evaluado ese niño, esa niña. No se puede realizar un diagnóstico porque es un trastorno neurológico, ¿ya? El neurólogo pudiese dar un buen diagnóstico, pero de verdad yo sugiero a las personas que nos están viendo que si hay alguna duda, asegúrese con un psiquiatra infanto-juvenil o si no un psicólogo clínico. Ojo que no todos los psicólogos son clínicos, ¿sí? Para ser psicólogo clínico tú tienes que tener una formación y te tienen que validar distintas entidades, entre eso el Fondo Nacional de Salud, el Colegio de Psicólogos, por una formación y una especialidad. ¿Ya? Entonces también ahí hay que asegurarse porque no cualquier psicólogo puede hacer este diagnóstico. Por otro lado, te cuento que el Ritalin es un medicamento beneficioso cuando los niños lo necesitan porque hay temas a nivel neuronal, redes neuronales que no están funcionando como debiesen. Se confunde a veces este medicamento y lo están utilizando los adolescentes y los adultos jóvenes en las universidades, igual que el Mentix, ¿sí? Lo utilizan porque en el fondo quieren mantener la alerta para poder estudiar en las noches y todo lo demás, ¿bien? Les doy un dato que no les va a gustar a los chiquillos y chiquillas o adultos que toman esto para mantenerse alerta, porque la verdad es que para mantenerte alerta tu cerebro y tomar este medicamento, las implicancias que eso tiene es que efectivamente vas a permanecer despierto, ¿sí? Con el Mentix, pero al otro día tu cerebro no va a estar funcionando como debiese, por lo tanto tu capacidad de análisis, de planificación, de poder resolver un problema va a disminuir. Es peor entonces. O sea, es pan para hoy y mucha hambre para mañana. Y mucha hambre para mañana. Y ojo que el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad a veces pasa bien desapercibido en las niñas, en las mujeres, y en la adolescencia nos encontramos con mujeres y con también mujeres adultas que consultan por distintos temas y a veces se confunde con un cuadro depresivo, un cuadro ansioso y a veces TDAH. ¿Ya? Y eso llama la atención porque con el tema también del trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista, hemos comentado en otras oportunidades que hay un subdiagnóstico en las niñas también. Y nos han hablado de la capacidad adaptativa que tienen mayormente las mujeres versus los hombres. Con el TDAH, ¿por qué hay un subdiagnóstico con mujeres? ¿Cómo se manifiesta en niños y niñas este trastorno? Súper. Mira, los niños suelen externalizar más su frustración, su conducta inquieta, la externalizan,
¿ya? ¿Por qué? Porque culturalmente entendemos que los hombres se mueven más, les damos más permisos inconscientemente a que sean más disruptivos. Por lo tanto, ellos externalizan mucho más este trastorno. Las niñas lo internalizan, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que hay un subdiagnóstico muchas veces de las niñas que presentan mayor déficit de atención, por lo tanto esa niña está tranquilita en el puesto de clase, Claro. no hace desorden, pero Se vuela con cualquier cosa. está en otro lado, su cabeza está en otro lado. Y esas niñas van avanzando en su proceso de desarrollo en el curso de la vida y después cuando entran a la universidad y ahí a veces recién consultan, ¿ya? Y han tenido este trastorno desde la niñez. Y eso es brutal, y me quiero quedar un poco porque esto también es materia de género, finalmente. Sí. Es materia de género que se mezcla con la salud mental. Hay muchas mujeres que luego en su vida adulta, en la universidad, por ejemplo, comienzan a frustrarse porque no logran estudiar. Luego en su vida adulta, como dueñas de casa, como mamás que crían, como mujeres que trabajan, se frustran porque sienten que no pueden, que se les olvidan las cosas, se sienten incapaces y comienzan todos esos cuestionamientos de ¿soy una mala mamá? Me olvidé de que tenía que hacer esto con mi hijo, me olvidé de su hora al médico, no anoté la hora que tenía el acto en el colegio, se me olvidó comprarle los útiles escolares y toda esa carga mental que de por sí ya tienen las mujeres, madres sobre todo, con un TDAH no Imagínate. diagnosticado debe ser brutal. Es brutal porque el déficit de atención que se da bastante en mujeres tiene que ver con que, imagínate como que hay una mariposa revoloteando y tú la quieres atrapar. Así son los pensamientos. Se va siguiendo la Entonces es el doble de esfuerzo ya para poder mantener la atención y la concentración. Entonces hay sugerencias como para quienes puedan estar viéndonos hoy día, es que para poder mantener esa atención quizás también tenemos que utilizar otras estrategias. Ya a diferencia de los neurotípicos que no tienen este problema, podemos utilizar una agenda, un listado de notas, ¿ya? Que lo que está en tu cabeza se traspase a algo concreto para que no te pierdas por ahí, ¿ya? Las personas con déficit de atención e hiperactividad en la adultez, que han sido diagnosticados en la adultez o en la infancia, este trastorno, como les decía, es crónico. No es que se cure, ¿sí? Lo que ocurre cuando vamos avanzando a través de la vida es que la hiperactividad cede un poquito porque tenemos mayor control de impulso con la maduración, pero continúa en la vida. Entonces ahí vemos de repente personas que son olvidadizas, ya, que siempre andan en las nubes, pero si te lo dije, ¿cuándo me lo dijiste? No, es que te lo dije. Es verdad. Y ahí tengo a mi hermana, mujer adulta, que es así. Ya ella de repente está en mil cosas en su cabeza, entonces claro, tú le conversas algo que puede ser importante para uno, pero no para ella, entonces finalmente se le va. Y por eso es importante el diagnóstico. El diagnóstico. Porque el diagnóstico permite conocer, adquirir las herramientas que requiero yo para poder sobrellevar este trastorno. Claro, tanto para uno como para el entorno. Y ahí te pregunto, los entornos son muy distintos en el colegio que en la universidad. Hay niños, hay jóvenes, mujeres, que en la época del colegio, a pesar de tener estos diagnósticos, o no tener los diagnósticos, pero ser hiperactivos, lo podían controlar, porque los profesores eran eficientes, qué sé yo, sacaban buenas notas, no había problema. Pero cuando pasan a la universidad, se dan cuenta que lo mejor ese 7 que se sacaron en el colegio y que requería, no sé, pegarle 2 o 3 vueltas al cuaderno, no es lo mismo en la universidad. Y hay muchos papás también que llevan a sus niños, bueno, ya son grandes ya, a un psiquiatra para que les dé también medicamentos para esta concentración. O sea, también hay un paso importante ahí que me imagino cambia en la vida de tanto de pasar al colegio, que a lo mejor sí lo podíamos desarrollar o controlar, a la universidad, por ejemplo. Sí, se consulta incluso a veces hasta más. En esa etapa de la vida y no ha sido diagnosticado antes, porque a veces si tiene un buen funcionamiento cognitivo, ese niño o niña, una buena memoria, función ejecutiva relativamente buena, va a avanzar igual. Pero cuando llegas a la universidad te das cuenta que es un aprendizaje prácticamente autónomo. Ya las universidades cada vez han ido avanzando más en tutorías, ayudantías en forma online, cursos asincrónicos donde hay asignaturas que tú solo te pones tu horario para poder entrar a esa plataforma y organizar tu tiempo. Y una de las dificultades efectivamente es la organización, la planificación y generar esta autonomía. Ahí en primer año de universidad de verdad que vemos a veces chicos sufrir con aquello, porque no lo logran, porque no hay un hábito de estudio, porque no pueden concentrarse, no tienen esa capacidad de organizar su tiempo, ¿ya? Y ahí empieza, ¿cierto?, esta búsqueda de cómo
¿cómo me concentro? Tómate esta pastilla. Y todos sabemos que hay ventas ilegales de medicamentos, Sí, claro. incluso en las ferias libres. Sí, claro. Entonces, por favor, no lo hagan porque se están dañando ustedes. Y lo que hay que hacer es consultar a un médico psiquiatra. Un psiquiatra, ¿ya? y nos decía, o un psicólogo clínico, clínico. que te dé un diagnóstico certero. El médico psiquiatra es el único que te puede recetar medicamentos, y el Ritalin, el famoso Ritalin, es con receta cheque, ya ni siquiera es receta retenida. Y hay Entonces, varios otros medicamentos hoy día. hay muchos más, pero esos son como los más famositos. Y ojo con también, bueno, los entornos, porque también se conocieron muchos casos, sobre todo, bueno, en años anteriores, y hoy día también se habla mucho de aquellas mamás o papás o tutores. De pronto el frasquito con las pastillas del hijo empezaba a bajar, porque también hay muchas mujeres, sobre todo madres, ¿cierto?, que requieren de pronto obviamente un diagnóstico, pero cuando no hay diagnóstico por medio, buscan estrategias también para ellas llevar sus propias vidas, sus propias agendas, y eso sabemos que es brutal, sobre todo en la salud mental. Automedicarse es muy peligroso. Ahora, preguntarte, tú nos decías, esto tiene que ver con un trastorno, temas neuronales, conexiones que no se hacen, factor genético. Pero ¿qué hay del factor ambiental? ¿Incide en el desarrollo de TDAH? Sabes que el factor hereditario es un 75%, es altísimo. Y también hay factores asociados, por ejemplo, a un niño que pesa menos de 1,5 kg, tiene más probabilidad de desarrollar TDAH que un bebé que nace con... O sea, un prematuro puede Claro que sí. Madres que en el embarazo han consumido alcohol y drogas, también ese niño tiene más probabilidades de que genere este trastorno en la infancia, ¿ya? Y ahora, en los entornos y en los contextos, fíjate que también las escuelas son a veces, y los entornos educacionales son TDAH, ¿ya? ¿Por qué te lo digo? Porque imagínate que de pronto a un profesor tú le preguntas algo, el profesor no te responde, ¿ya? Porque tiene 45 niños ahí, entonces la atención del profesor también es muy dispersa. Ese profesor que no atendió esa consulta y ese niño con TDAH también se queda ahí con ese rezago. El entorno físico, estas salas llenas, empapeladas, no sé si se acuerdan cuando estaban en primer ciclo básico. Sí, entonces, un montón de cosas. Un montón de cosas. Sí. Eso genera una perturbación también para la mente de ese niño que trata de concentrarse. Para un niño que no Mucho tiene estímulo. este problema, da lo mismo. Pero está sobreestimulada a veces, igual la Siempre sala de me ha clase. llamado la atención eso Sí, de las está salas de lleno. clases de los niños más chiquititos. Si les cuesta más concentrarse siendo más chiquititos, ¿por qué hay tanto estímulo en las paredes? Y Nunca esta lo entendí. sobreestimulación se ve afectada por estas nuevas generaciones, por la pantalla, por el celular, por la tablet, los videojuegos. Así es, porque estás todo el tiempo haciendo funcionar tu cerebro a 1000. O sea, nuestro cerebro también de alguna manera se ejercita, ¿sí? Cuando tú estás constantemente generando cambios y estás a veces alerta, porque el chiquillo no solo tiene el teléfono, tiene a veces el televisor y el juego, está jugando, está viendo el teléfono, y eso también perturba nuestro funcionamiento cognitivo. Entonces hay que ser cuidadosos Por también ende, con una el uso de persona las pantallas. con este diagnóstico debería disminuir también el consumo de la tecnología, las pantallas. Eso es una muy buena recomendación. Debería disminuirse en todos los niños, pero especialmente en niños adolescentes o adultos que tengan esta dificultad. Porque la adultez, este TDAH también se ve con insomnio, dificultades para conciliar el sueño. Entonces, si estás con el celular minutos antes de acostarte, tu cerebro está súper activado. Entonces, es súper difícil que te quedes dormido. Y el deporte para estas personas, o sea, para todos en realidad el deporte es recomendado, pero más aún en las personas con estos diagnósticos, ¿no? Sobre todo con los que tienen hiperactividad, ¿sí? Porque el exceso de energía de alguna manera hay que canalizarlo. Sí. Por ahí no quiero dejar de comentar esto que puede ser súper útil. Hay una triada del déficit atencional que tiene que ver con la inatención, por una parte, el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿bien? Hay cuadros que son solo déficit atencional y ahí está la inatención presente. Hay otros cuadros que es solo la hiperactividad y ahí vemos como si el niño tuviese un motorcito y está todo el día, ¿cierto?, moviéndose. Y hay otros cuadros que de alguna manera son mixtos y que están presentes la impulsividad, el déficit de atención y la hiperactividad. Esos son los cuadros más severos, ¿bien? Y la impulsividad que se mantiene en el adulto, ojo ahí, de pronto tenemos estos niños impulsivos que toman decisiones impulsivas que se viven cayendo. En la adultez eso se traduce en malas decisiones porque son decisiones impulsivas. Y perdón, si eso le sumamos
a la realidad violenta que estamos viviendo como sociedad, podríamos tener hoy día a todos esos niños que se golpean, se atacan con armas de fuego, con cuchillos, que puedan tener algún tipo de este diagnóstico? Puede ser que nunca hayan tenido un buen tratamiento, una buena evaluación, y eso deriva incluso en trastornos antisociales. Y tú mencionabas hace un rato que una persona o un niño que ha sido diagnosticado o que no, y no accede a su medicación, podría derivar en adicciones. En adicciones. ¿Por qué? Porque van a buscar la forma de evadir también sus dificultades. Piensa tú que cuando un niño te dicen todo el rato, pórtate, que eres desordenado, cuida tus cosas, eres tonto que no aprendes, tanto que te demora, mira a tus compañeros, todos se sacan buenas notas y tú no, o tus hermanos. Ese niño va creando una autoestima, pero devaluada absolutamente. Yo escribí hace poco una columna que va a salir, yo creo, próximamente en los diarios, que tiene que ver con la comprensión amorosa del TDAH, ¿ya? Porque tenemos que aprender a abrazar a esos niños y niñas que tienen esta condición para que después en la adolescencia esos niños se sientan seguros, se sientan amados y no busquen estas salidas alternativas. Porque créeme que un niño con TDAH, si alguno de ustedes tiene un sobrino, hijo, etcétera, es el niño problema del colegio. Sí. Y me imagino que hay una frustración, pero enorme. Enorme. De querer, pero si yo quiero estudiar, portarme bien, quiero concentrarme. Quiero Oye, pero es que yo estoy leyendo y estudio todos los días y no aprendo nada. Me imagino que debe ser desgastante, frustrante, y sumando a eso que eres tonto, que eres... Claro que sí, y no nos damos cuenta, y las mamás y los papás de pronto también nos dejamos guiar por esta competencia ya muchas veces, y queremos tener hijos exitosos a costa de cualquier cosa. Y ojo, porque por favor, no es que su hijo quiera portarse mal, no quiere aprender, no puede. Oye, y es brutal cuando uno escucha de pronto también a mamás y papás que están sobrepasados también. Claro. Quizás porque tampoco tienen o no tuvieron nunca las herramientas, la educación emocional. Y al final es como un círculo en el que todos sufren. Todos sufren si no hay un apoyo. Porque es una mamá que parece que tú quieres portarte mal, que parece que tú quieres que estemos... No puedo salir contigo porque te portas mal. Y esa mamá sufre igual. Qué pena más grande. Sí, ¿por qué? Porque ahí hay que tener harto ojo, porque no todo lo podemos solucionar solos o solas. No. Necesitamos apoyo profesional. Los terapeutas ocupacionales también han trabajado en temas de déficit atencional con hiperactividad, tienen estrategias buenísimas para poder trabajar. No hacen el diagnóstico, pero sí para la intervención. Muy bueno. Ivonne, yo creo que también, junto con agradecerte y cerrar esta conversación, no solo abrazar y contener a esos niños, muchas veces si usted tiene algún amigo o amiga que está pensando en eso, abrazar a esa niña que ahora es una mujer, que está tratando de hacer malabares con su trastorno y con todo lo que tiene que hacer en su vida. Amiga, te quiero. Gracias, Ivonne. Gracias por esta conversación. Gracias. Conversación, como siempre, que queda a través de nuestras redes sociales para que la compartan también con quien usted estime conveniente. 3 minutitos ya nos separan de las 11 de la mañana, 7 graditos aquí en el centro de Concepción. Nos separamos, cortito, pausa comercial y ya volvemos.